Buenos días desde Madrid, buenas tardes ya para quienes nos estáis siguiendo desde la India. Bienvenidos a esta presentación del número especial dedicado a la India del Boletín Económico de Información Comercial Española, titulado India, un enorme potencial sujeto a grandes desafíos. Antes de que dé comienzo la mesa redonda en la que se debatirá sobre el contenido del número, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la Secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, y al embajador de la India en España, Sanjay Verma, que van a abrir con sus intervenciones este webinario. El embajador intervendrá en inglés. Sin más preámbulos, tiene la palabra la Secretaria de Estado de Comercio. Buenos días. Pues me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes a la presentación y, por supuesto, agradecer también la presencia hoy del embajador de la India en España, Sanjay Verma, que me acompaña hoy aquí en las oficinas de la Secretaría de Estado de Comercio y al que pasaré la palabra después de esta breve introducción. El Boletín Económico de Información Comercial, uno de los orgullos de esta Secretaría de Estado, se titula en esta ocasión India, un enorme potencial sujeto a grandes desafíos. Es desde luego un título que expresa perfectamente lo que la India representa, un país que es casi un continente, como se dice en el monográfico, y un país sumamente complejo, un mercado en continuo crecimiento lleno de grandes oportunidades, que es también una asignatura pendiente para el sector exterior español. India es la quinta economía del mundo ya y su capacidad de crecimiento, su enorme potencial, que algunas empresas desde luego vislumbran, probablemente hará que se sitúe en los próximos años junto con Estados Unidos y junto con China como una de las grandes potencias económicas a nivel mundial. Y esto le otorga desde luego un lugar destacado en nuestra estrategia de internacionalización como Secretaría de Estado de Comercio, y por eso ha sido escogido el año pasado como uno de los países con actuación sectorial estratégica, que implica ese estudio de las oportunidades que el mercado indio ofrece, que casan bien además con las fortalezas que la empresa española tiene que ofrecer y que hacen que queramos y que tenga todo sentido focalizar nuestros instrumentos, nuestros esfuerzos y nuestros recursos para poder apoyar el proceso de internacionalización de la empresa española en el mercado indio. Con esta carta de presentación resulta obligado felicitar, por tanto, Juan y Bernardo, al Boletín Económico de Información Comercial Española por haber abordado este monográfico de forma brillante, y quiero agradecer desde aquí todas las aportaciones realizadas por el equipo y por las empresas al monográfico, en especial a los panelistas que nos acompañan hoy, como Regina Sancha, que es la consejera económica y comercial de España en DERI, coordinadora además del número. Muchas gracias, Regina, y un saludo desde aquí. También Verónica Samper, que es la subdirectora general de Asia, Europa, Unión Europea y Oceanía. Hola, Verónica. Un saludo también a Óscar Esteban, presidente de la Cámara de Comercio Indo-Española. Por fin tenemos una Cámara de Comercio. Buenos días, Óscar. Y Mariano Álvarez, que es gerente responsable de India en la empresa de ingeniería internacional Ayesa, una empresa líder, una empresa española de ingeniería, referencia a nivel mundial. Mariano, muchas gracias. Y gracias también, por supuesto, a las aportaciones de los demás miembros del equipo y empresas en un artículo además muy interesante, incluido en el monográfico, que engloba entrevistas a las empresas ya presentes en India y que aportan desde una visión muy personal, pero también muy acertada, el mercado indio. Quisiera destacar en mi intervención algunos aspectos sin entrar en detalle, porque después en el panel se hablará de ello mismo, pero que se reflejan en el monográfico. En los últimos años, India ha puesto en marcha una agenda económica apoyada en políticas macroeconómicas prudentes, también en la atracción de inversión extranjera directa, en reformas estructurales que se apoyan en la iniciativa conocida como Make in India. Y el resultado ha sido un fuerte crecimiento. De hecho, en el año 2018, India fue el país dentro de la región asiática que más creció, con un 6,8%, más incluso que China, que creció con un 6,6%. Y esta circunstancia, junto con el enorme dinamismo desde el punto de vista demográfico, desde una vasta población que ya supera los 1.300 millones de personas, y Naciones Unidas pronostica además que en 2027 India será el país más poblado
del mundo, superando por supuesto a China, sitúan a India como un mercado de gran potencial. Esta buena evolución que se observa en los últimos años se ha visto de alguna manera también afectada por la pandemia, pero se espera para el próximo año 2021 una vuelta a esta senda de recuperación y por tanto de crecimiento y de dinamismo como el que observábamos antes de la afectación de la pandemia. India en general, el continente asiático también no ha figurado tradicionalmente en la estrategia de internacionalización de la empresa española, y aunque ya la empresa española está presente en Asia y está presente en India, ha sido también una apuesta tardía respecto a otros países socios dentro de la Unión Europea. De hecho, en agosto de 2019 se oficializó por fin la Cámara de Comercio Indo-Española. Hasta la fecha, de los 14 principales socios dentro de la Unión Europea con India, España era el único país que no tenía una cámara oficial, y a partir de este momento, pues bueno, esto muestra también una inflexión, ¿no? y cómo India consigue cada vez más captar la atención y el interés de la empresa española y también por parte de la administración pública española. Nuestras relaciones comerciales bilaterales han ido también aumentando a buen ritmo desde importes relativamente modestos, y de hecho desde el año 2014 nuestras exportaciones se han incrementado casi en un 20%, nuestras importaciones mucho más, en un 60%, y está claro que hay muchísimo margen de mejora y gran aprovechamiento todavía de las oportunidades. Los flujos de inversión, aunque todavía son modestos, son relativamente irregulares, también son un signo de estos vínculos que se van fortaleciendo, y de hecho ahora mismo hay más de 200 empresas españolas ya presentes de alguna manera con joint ventures o con filiales en el mercado indio. En este sentido, el monográfico refleja y destaca también algunos de los sectores de mayor potencial para la empresa española en India. Por ejemplo, el de las infraestructuras de transporte, con un foco especial en el transporte ferroviario, por ejemplo. También el de las energías renovables y el sector agroalimentario, dadas las enormes oportunidades que ofrece una clase media creciente que demanda productos del agro, alimentos, bebidas de gran calidad como las que puede ofrecer España. Pero son solo algunas pinceladas sobre las oportunidades que se crean en este mercado, porque la India, como decimos, es un mercado en continuo dinamismo y cambio, y por tanto hay un amplio margen y un campo para una enorme diversificación, tanto de la exportación como de la presencia de la empresa en múltiples sectores. Aprovechar las oportunidades no es una tarea siempre fácil. El artículo que recoge las entrevistas de las empresas y de la Cámara de Comercio también presente en India lo refleja muy bien, y ilustra a través de la experiencia, como decía antes, personal, pero también muy acertada y muy práctica realmente, la experiencia de las empresas españolas presentes, la necesidad de superar las diferencias culturales, de lidiar con un país que se mueve entre la tradición, también en la modernidad, y la enorme diversidad y complejidad de la India, y para ello se requiere pues una visión estratégica, capacidad de adaptación, también, como dicen, buenas dosis de humildad, de paciencia. Se reflejan estrategias de internacionalización que lleva un tiempo y conlleva unos recursos y un coste, pero que finalmente merece la pena cuando las cosas empiezan a fluir. Y como creo que es el propio Mariano Álvarez dice en el monográfico, pues la India queda así claro, y creo que es una opinión en la que coinciden todos los entrevistados, es un auténtico oasis de oportunidades. Así que desde la Secretaría de Estado de Comercio, y ya sin detenerme más, quisiera insistir en que con este boletín que presentamos hoy pretendemos contribuir a la mejora del conocimiento para la empresa española del mercado indio y de la India en general, con relatos de las experiencias diversas desde el mundo privado y también desde el sector público, a través de las instituciones como la Oficina Económica y Comercial en la India. Y paso la palabra ya al embajador Sanjay Verma. Bienvenido. Thank you, Your Excellency. I see friends from India. I see Regina, with whom we work very closely on platforms.
Oscar for upholding the Spanish India Chamber of Commerce. Veronica is an old India hand and has played a big role in this report. And I acknowledge Mariano, Juan, and Bernardo at this event. Very happy to be here. Thank you for organizing this. Let me begin by saying that India and Spain share a very comfortable and warm relationship. And it's a relationship which depends on good political, commercial, and people-to-people and cultural linkages. There's a lot of goodwill, and we are happy to build on that over the last few years. And in a sense, our economic and commercial relations are actually the foundation of this renewal in our closeness between our two countries. May I also begin by saying that I would like to offer my condolences for the lives lost in the pandemic. You are amidst a very vigorous recovery program, and we wish you all the very best. We are confident that Spain will recover its economic mojo, the tourists will start coming in, and sometime next year, hopefully early, things should start looking very, very normal. So our very best wishes. As far as India goes, we only have a few pockets where the pandemic is a matter of concern, but countrywide, I think our recovery rate is very, very high and increasing by the day. Our death rate is amongst the lowest in the world. And currently there are about 5 vaccine candidates in India. And we hope to start receiving good news on when these vaccines would be available. But it is anticipated that this should happen within the first quarter of next year. So vaccines is not going to be an issue for us, for one, because we have these possibly 5 candidates, and also because we already possessed the world's largest capacity to manufacture vaccines. So that will come into play, and that would be an advantage to us. During the crisis, what my government did was, while it took the challenge head on reducing the casualty, we also used the opportunity to introduce several long-term impacting economic reforms, especially in the agriculture and manufacturing sector, including in space, IT, digital, defense, and all of them will come into play. We also provided food grains to 800 million people till the end of November. We infused the equivalent of 15% of our GDP as stimulus, but we were very careful. It was not pure monetary stimulus, but a combination of incentives and fiscal stimulus, because we did not want to add on a new debt burden. So the government was a bit clever in the way it has gone about trying to resurrect the economy. And within these last 5-6 months, we received $36 billion of FDI, which was much higher than even 2019. So there good news, despite the larger gloom in the economy. And as we speak, the stock market has hit a historic high, not a pre-COVID level, but much higher. So there is great enthusiasm in the economy. People are talking about a V-shaped recovery likely to happen in the country. Sectors have started looking up. Agricultural sector was okay? Yeah. Okay, so the agricultural sector, because of good monsoons, has given us a good base. And in the manufacturing, I think the pharma sector, textiles, auto, specialty chemicals, infrastructure, cement, all these are picking up. So there is optimism in India. We are clearly seeing recovery on the horizon. And the idea now is to ensure that recovery sticks. During the crisis, we reached out to friendly countries. We extended our assistance. We exported medicines to 150 countries during the COVID-19 crisis. Now, a few words on the Atmanirbhar Bharat scheme, which is the self-reliance scheme in India. There has been some concern
about does it intend to increase the level of protectionism in India? Is it anti-foreigners? Is it anti-foreign investments? Let me say that what my Prime Minister has said, that it is not just about competition, but also about competence. It is not about dominance, but also about dependability. It is not about looking within, but about looking out for the world. So when we say Atmanirbhar Bharat, we mean an India that is, first of all, self-reliant. A self-reliant India is also a reliable friend for the world. A self-reliant India does not mean an India that is self-centered. So there, I understand there's a concern that there is this cap of 23 million euro cutoff for bidding in projects, so equivalent of 200 crore rupees for global tenders. But this is this doesn't apply to foreign companies with Indian presence, and several of the Spanish companies are registered in India, so they can compete without any restrictions in areas like this. This is also suggestive that for the long term, it will be the interest of foreign companies, including Spanish companies, to consider setting up a home in India, so that if there are fears of protectionism or an uncertainty, at least these companies then are treated like Indian companies, with the benefit of them being foreign companies but Indian entities. So for the long term, because ours is a big market, it's not going anywhere. It's a country of 1.3 billion people. Middle class is increasing in size. We have just about begun consuming. So whether it is consumer goods, food processing, infrastructure, roads, railways, air transport, all these are actually underexploited sectors of the Indian economy. And Spanish companies are present in all these sectors. In aviation, you have Indira. Then in roads, you have companies already there, building of ports, handling of tolls in roads, companies like Roadies, etc., which initially had a Spanish parentage, are present. Food processing in Punjab, etc. Then we have Tubersex, which is doing excellent work and is exporting out of India. So these 200 companies, we would be happy at the embassy to take forward any issue these companies may have. But what I'm seeing in the last few months is suddenly there is optimism, and Oscar can sort of confirm that in the Spanish companies in India. For example, Talgo. In my 2 years here, whenever I spoke to Talgo, they were always disappointed. But the last 3-4 months, suddenly there's a smile on Talgo, and they're looking at long-term relationships, tying up with some major Indian companies. CAF is seriously bidding for projects. So things are changing. And in the defense sector too, we hope that there will be some good news down the line. So the sectors I mentioned, let me repeat: food processing, chemicals, renewable energy, water resources, automobiles, railway, aerospace, smart cities, defense sector. These are areas where Spain is already present, but can deepen their engagement. We are also looking forward to next month to the CII Partnership Summit. I hope Her Excellency Ms. Reyes Moroto could participate in it. I will share with you the different sessions and agendas available for her to choose from, and it will be very useful for India and Spain to engage at a high level again, and to keep the well-oiled mechanism of bilateral engagement going, so that when we have a high-level visit, all these things will fall into place once we've been discussing during COVID-19. As far as the embassy goes, we have tried to work as normally as possible. We did not close even for one day during COVID-19, and we travel frequently. Me and my colleague Suman, we've been to for business. We've been to Saint Sebastian. We were in Bilbao. We visited the CAF factory. We received visitors. So whenever there's an invitation, we go. And this is the last few weeks. And we've tried to ease the visa regime so that
we're giving long-term visas, 5-year visas for Spanish entrepreneurs or professionals. So our doors are open. We would reach out even more as and when required. I also take this opportunity to thank Regina and the Spanish Embassy in Delhi for helping out with visas for our cultural delegations, because despite the pandemic, we have carried on getting Indian troops to perform in Spain. We are having a major Ravi Shankar festival next week in Madrid. This is just to suggest that we are committed to demonstrating that life must go on, work must go on, business must go on. And with that, let me conclude and thank you and commend you for putting together this report. I'm sure there's a learning for us as well from this, the different articles in it. And we would love to take it forward in cooperation with our colleagues on the Spanish side. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Muchas gracias, Secretaria de Estado. Thank you very much, Mr. Ambassador. A continuación va a tener lugar la mesa redonda que va a moderar Regina Sancha, que como ya se ha dicho es la persona que en mayor medida ha hecho posible el número, la coordinadora. Va a estar acompañada por algunos de las personas que han participado también en el número, a quienes queremos dar las gracias. Y si te parece, Regina, haces tú las presentaciones más formales. Antes quisiera recordar a los quienes nos están siguiendo que pueden participar realizando preguntas a los ponentes o bien haciendo comentarios a través del chat que ofrece la herramienta Zoom y que les iremos trasladando oportunamente. Pues sin más, cuando quieras, Regina. Bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Al embajador indio en España y a nuestra secretaria de Estado, que han resumido perfectamente la esencia de las ideas que queríamos transmitir en el boletín económico íntegramente dedicado a India. El mismo lo dividimos en tres partes. Una parte de análisis de las políticas económicas y la evolución de las variables macroeconómicas que han permitido a India llegar a esta posición privilegiada en la que se encuentra a nivel internacional. Una segunda parte que analiza oportunidades y retos, y una última parte que se enfrenta a la pregunta del futuro, sobre las claves del futuro de India. Voy a intentar subrayar las tres principales ideas de la primera parte del boletín económico para inmediatamente después dar paso a la mesa redonda en la que con distintas preguntas a nuestros tres panelistas trataremos de responder sobre los retos, las oportunidades y las claves del futuro del mercado de India. Las tres ideas que me gustaría subrayar de esta primera parte serían los tres pilares que definen la realidad económica de India a día de hoy. En primer lugar, el objetivo de crecimiento económico. India ha venido creciendo de media al 7,5% en la última década, lo que es muy por encima de la media mundial y por encima también de la media de los países emergentes. Solo en 2019 su crecimiento se ralentiza al 4,2%, en línea con la ralentización internacional. Este año el FMI prevé que India entre en una recesión del menos 10,3%, un país que en 40 años no había experimentado un crecimiento económico negativo. Ahora bien, el próximo año el FMI prevé que India crezca al 8,8%, es decir, volverá a ser la economía estructurada de mayor crecimiento del mundo. El segundo elemento que me gustaría destacar, las políticas de demanda que están detrás y que van apoyando este crecimiento. Una política fiscal que ha aprovechado el crecimiento de las últimas décadas para intentar una consolidación fiscal, reducción de deuda y de déficit, y una política monetaria que ha podido establecer unos márgenes de control de la inflación. ¿Qué han hecho estas políticas de demanda ante la crisis y la desaceleración? Adaptarse y fomentar el crecimiento. La política fiscal con un paquete ambicioso de estímulo fiscal y la política monetaria que ha ido reduciendo el tipo de interés básico de referencia en 250 puntos básicos desde finales del año pasado hasta dejarlo en el 4% actual. Y el tercer elemento que me gustaría destacar,
las políticas estructurales o las reformas estructurales largamente esperadas en el país y que han sido llevadas a cabo en los últimos años, destacando el esfuerzo de la era Modi de los últimos años, un elenco amplio de reformas estructurales, desde una reforma impositiva, la inclusión financiera, lucha contra la corrupción, pero por encima de todo, y como hemos oído en palabras del propio embajador, la búsqueda de la inversión extranjera directa, con el objetivo último de crear una industria manufacturera fuerte y que sobre todo pueda absorber la ingente cantidad de mano de obra que entra a formar parte del mercado de trabajo indio todos los años. Sobre estos tres pilares económicos, India ha estado creciendo, definen la realidad económica a día de hoy y, sin más dilación, comenzamos con la mesa redonda en la que vamos a preguntar sobre los desafíos, las oportunidades y las claves del futuro de India. Tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a tres personas que tienen una vasta experiencia en el país, que han colaborado con nosotros para redactar este boletín de información económica y cuyas opiniones consideramos de enorme relevancia para el centenar de participantes que estoy viendo ahora mismo conectados y a los que agradezco su participación. Tenemos con nosotros a Verónica Samper, subdirectora general de Política Comercial de Europa, Asia y Oceanía, y que además cuenta en su experiencia con 5 años como consejera económica y comercial en este país. Tenemos también a Óscar Esteban, director de negocio de la región de Asia, de Prosegur, quien llega a India hace más de una década, pero que además es el fundador, impulsor decisivo y actual presidente de la Cámara de Comercio Indo-Española, que fue oficializada el año pasado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. Y además tenemos también el privilegio de contar con Mariano Álvarez Arce, director país de Ayesa en India, quien también llega a India hace más de una década. Abre la primera oficina de esta empresa en India a partir de la cual comienza su experiencia como ingeniería internacional en Asia, en esta parte del mundo. Desde ese momento no ha dejado de cosechar éxitos con un gran esfuerzo detrás. Lanzo la primera pregunta, por tanto, a Óscar Esteban en relación a los desafíos y los retos. A nivel empresarial, ¿cuáles son los retos, Óscar, que crees que la empresa española encuentra, los principales problemas? En la entrevista del Boletín Económico señalas que hay 2 tipos de retos, unos en la entrada y otros en el comienzo de operaciones. Con tu doble papel de director de empresa y presidente de la Cámara, ¿podrías resumir estos principales retos, por favor? Bueno, pues gracias, Regina, gracias a todos los asistentes. Bueno, empezar diciendo que obviamente soy un defensor de India, no puede ser de otra forma, pero también es cierto que creo que en este foro o en estos foros debemos hacer una crítica constructiva y hacer un reflejo de la realidad. Aparte de ello, también decir que no pretendo dogmatizar. Yo creo que en India se aprende todos los días. Yo creo que a pesar de los muchos años que podamos llevar cada uno de nosotros aquí, todos los días hay algo nuevo que aprender y, por tanto, probablemente nuestros puntos de vista vayan evolucionando y evolucionen a futuro. Dicho eso, yo creo que, lo decía la secretaria de Estado de Comercio, creo que en India hay que venir con humildad. Y que India no se conoce, y no se conoce desde el punto de vista español, que es del que estamos hablando ahora mismo, el marco en que nos encontramos. En cuanto a los retos de entrada que decías, Regina, pues al final, en un principio, el primer punto es que India, diría, más que un país, es un mosaico país. Tiene distintas realidades en cada uno de los estados, cada territorio es diferente. Y un primer punto de la empresa española es dónde establecerse, porque hay costumbres y clientes diferentes en cada uno de ellos. Otro punto puede ser el qué hacemos, ¿no? Una joint venture con un socio local, una delegación, una compra de una empresa establecida, un greenfield.
Realmente, en cuanto a ello, pues tenemos dos empresas, la mía que hemos hecho una joint venture, tenemos un socio local, y Mariano que ha hecho Yesa que ha hecho una oficina propia, y por tanto, digamos, hay experiencias de éxito para cualquier aproximación. Lo que creo que hay que tener esa aproximación tiene que ser a largo plazo, como también se ha destacado. También, en cuanto a los estados, hay que tener en cuenta que hay diferentes ayudas y diferentes regulaciones en cada uno de los estados. Por tanto, hay que analizarlo con cuidado a la hora del establecimiento. Y en último término, y a pesar de que India ha progresado mucho en diferentes terrenos, son las trabas administrativas, o nos encontramos con las trabas administrativas. El Ease of Doing Business Index para India, o en India, ha crecido desde el puesto 77 en el pasado al puesto 63 en la actualidad. Recordemos que España se encuentra en el puesto número 30. Por tanto, bajo nuestra realidad, las trabas con las que nos encontramos y el papeleo puede ser abrumador. Y sinceramente lo que hay que armarse es de paciencia, porque implantarse en India es algo que cuesta. No obstante, también, como decimos o como se comenta en el boletín, la auténtica realidad comienza a la hora del establecimiento, comienza de las operaciones, que es cuando empiezan los retos. Y ahí, digamos, empieza otra realidad. Si creíamos que nos habíamos agotado en el primer estadio, empieza el segundo, ¿no? Que es empezar a trabajar. Y ahí hay cambios constantes sobre la marcha. Las dificultades muchas veces del seguimiento de los procesos, sobre todo en temas de fabricación y servicios, donde son fundamentales y es parte de la mentalidad local. La percepción, bajo nuestra óptica, de la poca seriedad para nosotros, India, que los indios ven como su flexibilidad o flexibilidad, y hay que asumirlo así. La ambivalencia del sistema jurídico, por una parte proveniente del sistema inglés, del sistema anglosajón, pero por otra parte los larguísimos procesos. Nadie quiere entrar en un tema legal en India precisamente porque no se sabe cómo va a terminar ni cuándo terminará. Más lo segundo que lo primero. El no cumplimiento de plazos es algo que hay que tener asumido. La altísima competencia en cualquier nicho de actividad, por tanto, no pensemos que es otra parte de nuestra mentalidad después del éxito en la internacionalización en Iberoamérica, que podemos seguir ese mismo estándar o esos mismos éxitos a la hora del desembarco en India. En India la competitividad en cualquier sector es inmensa y por eso hablábamos del punto de humildad. La dificultad en cuanto al cobro, producto, servicio, es una realidad y hay que vivir con ella. Y la negociación continua, cuando un acuerdo está cerrado para ti, pero no está cerrado para la otra parte. Por tanto, siempre hay una larguísima cola de negociación. Gracias, Regina. Muchísimas gracias, Óscar. Traslado la misma pregunta a Mariano, que desarrolla su actividad en un sector distinto. ¿Coincides, Mariano, con los retos que destaca Óscar? Sí, por supuesto. Yo no voy a repetir los temas que ha comentado Óscar y voy a hacerlo un poco más específico para las empresas de ingeniería. Yo los retos que veo de aquí al futuro sería el tema que ha comentado la secretaria, así como el embajador, acerca del Make in India, que por una parte el gobierno indio anima a las empresas y les da facilidades para implantarse en el país, y por otro, si no te has implantado o si no estás aquí, te dificulta un poco el acceder a ciertos tipos de contratos. Entonces, eso es un reto que hay que considerar. Creo que hemos comentado varias veces lo de, por lo menos Óscar y yo tenemos la idea de que hay que implantarse, entonces casi va de la mano con esta política del gobierno indio. Luego, otra cosa que sí voy a repetir lo que dice Óscar, pero que veo que después del COVID la situación de la competitividad ha incrementado en la India. Por ejemplo, en mi sector no ha parado la construcción. India es un país que ha sido muy dinámico, por lo menos en el sector de la ingeniería o de la infraestructura. La obra no puede parar y ya puede haber coronavirus o cualquier otra pandemia, aquí hay que seguir trabajando. Entonces, hay otros países que no ha ocurrido esto. En esos países la gente se ha visto de repente paralizada por 6 meses y todo el mundo ha empezado a buscar un sitio donde
donde no ocurra esas situaciones tan desagradables, ¿no? Y han visto en la India un oasis. Entonces, últimamente estamos viendo más competición, por ejemplo, de Turquía, de Corea, en las ofertas en las que estamos participando. Y, por otro lado, China también estaba poniendo su objetivo en la India, pero bueno, con esta situación que tienen en la frontera norte, pues China ahora mismo no es un competidor como el resto, pero bueno, las relaciones entre países se mejoran de un día para otro y pueden volver a venir para competir con las empresas españolas. Y por última parte, veo que la mano de obra especializada se ha convertido en un problema, ¿no? Porque hay muchísimas oportunidades y hay poca mano de obra. Entonces, veo que los costes de contratación a nivel local nos están aumentando. Para poder participar en distintas ciudades tenemos que incrementar los costes locales porque vemos que la gente puede requerir esos incrementos. Y por otra parte, eso es por parte del personal local. Luego, por parte del personal internacional, no sé qué es lo que ocurre a los españoles, pero creo que preferimos irnos a países que tienen la cultura similar o que tienen la lengua, y es muy difícil atraer a personal internacional a la India. Entonces, que sean españoles, porque bueno, de otros países parece que no ven estas dificultades en la India. Óscar y yo llevamos 10 años, entonces somos de la parte española que no vemos ningún problema en estar en la India, pero traer mano de obra especializada local de España es muy difícil y no sé qué podemos hacer desde la embajada o la secretaría para mostrar que la India tiene mucho potencial y que no pasa nada. Vamos, que esto, aparte de que la comida pique, no puedes estar aquí perfectamente sin sufrir. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, en efecto. Comparto y muchas de las empresas que pasan por esta oficina comercial comparten estos retos que hay que afrontar para entrar en el mercado indio y para trabajar, para conseguir los éxitos que las empresas españolas están consiguiendo en este país. Seguimos hablando de retos, pero esta vez a nivel país, a nivel macroeconómico, y traslado la pregunta a Verónica Samper. ¿A qué desafíos se enfrenta este gigante asiático en el futuro? Es fácil hablar de retos porque India tiene muchísimos retos, pero es difícil dar una visión completa de un ente, un subcontinente tan complejo, con una idiosincrasia propia, como ha dicho Óscar, en constante dinamismo, es un ente emergente, cambiante, poco transparente, poco claro, con un tamaño bestial en volumen de población, en todos los sentidos, multicultural, con un pasado terriblemente complejo, con grandes diferencias. Hay una India urbana y hay una India rural, hay una India del norte y hay una India del sur. Hay diferencias y desigualdades en cuanto a género, renta, casta, etnia y religión, ¿no? Entonces, en este crisol tan complejo de una civilización antigua, si ya es difícil hablar de sus retos, nos encontramos en medio de una pandemia que le ha afectado en términos humanos y en términos económicos pues de forma muy dura, pero que a la vez, como ha señalado Mariano, no ha parado, porque es un ente dinámico, ¿no? Entonces, el problema, esta pandemia lo que ha demostrado, lo que ha puesto de manifiesto son todas las fragilidades que existían, todos los problemas estructurales que existían en India, ¿no? En términos pues, de carencias de bienes y servicios públicos, de cohesión social y regional, las migraciones, todo ese proceso migratorio que se está produciendo en las urbes, pues en un entorno de pandemia complica muchísimo la situación, y ha aflorado algo de lo que ha hablado el embajador, ha intentado matizar y tal, que es el proteccionismo latente, ¿no? Que ha existido en India y que en los últimos años pues, ha saltado con fuerza, ¿no? Entonces, en este entorno indio nos encontramos con un líder
fuerte con el primer ministro Modi, que es un líder fuerte, pero también es un líder pues con sus caras y con sus sombras, ¿no? Entonces es verdad que busca atraer inversión, que busca crear un clima de negocios atractivo, que es un liberal desde el punto de vista empresarial, pero también es verdad que tiene una parte, no acepta ese multiculturalismo que presenta la India, esa visión neruniana de que todo el mundo se integra, de las minorías, de los musulmanes, tiene esas sombras y también esa visión de India para los indios con el miedo que nos produce ese proteccionismo latente, ¿no? Entonces, en este contexto de pandemia, lo primero que tiene que hacer la India es crecer. Hay que crecer, hay que crear riqueza y esta riqueza se tiene que repartir de una forma más equitativa para intentar disminuir esas desigualdades que existen dentro del subcontinente indio, ¿no? Entonces necesitamos un clima de estabilidad macroeconómica y de reformas y desde luego desde nuestro punto de vista una India de progreso y de futuro requiere ser una India abierta a nivel internacional, que mira al mundo, que no tiene miedo a la exportación, ni a la inversión, ni a lo que se puede hacer en India en conjunto, ¿no? Entonces, probablemente si tuviésemos que hablar en este contexto del gran reto indio, donde está su gran fortaleza y están los grandes desafíos y que todo lo que hay que hacer gira alrededor de, no podemos hablar de otra cosa que del reto demográfico, es decir, en una democracia y con 1.300 millones de personas, con una población joven y con esas diferencias, el reto fundamental es el reto demográfico. No tanto desde un punto de vista malthusiano de crecimiento, densidad de la población, sitio, sino desde el punto de vista de crear una población competente y productiva. Es decir, la India tiene que invertir en capital humano, tiene que invertir en productividad. Esto es lo que va a hacer que se resuelvan todas sus carencias en el sistema, en la estructura productiva. Nos encontramos con una estructura productiva en la que la agricultura, que aporta un 18%, supone el 50% de la masa trabajadora. Tenemos una industria manufacturera que no está integrada en las grandes cadenas de valor, salvo excepciones. Tenemos, como ha hablado el embajador, de la industria de farma, en menor medida podemos hablar de la industria de automoción y de la textil, pero que en cualquier caso tiene que ser desarrollada. Y luego tenemos un sector servicios que es una joya, que es una élite muy focalizado en TICs, pero con un nivel de competitividad potente, ¿no? Entonces, necesitamos formar a la gente. Lo que ha dicho Mariano, mano de obra es ahí para dar y tomar en este país. Entran 1 millón de jóvenes cada año en el mercado de trabajo. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy elevado de este capital humano que está descapitalizado, ¿no? Entonces, necesitamos eso, necesitamos invertir en esta población para que sea productiva y se necesita crear empleo. La población supone también un mercado de consumo potencial enorme. Ha hablado el embajador, 300, 400, 500 millones de clase media, una clase que está resurgiendo. Ese consumo interno es interesante para todos, es interesante para India, es interesante para el extranjero que viene. India, girando también en torno al reto demográfico, tiene que asignar recursos, tiene que pensar, utilizar los recursos, el uso, acceso, tratamiento de los recursos de forma sostenible. Aquí sí que tenemos que hablar de un crecimiento sostenible e inclusivo, el acceso a los recursos para todos. India no puede olvidar en su desarrollo a lo rural, no puede olvidar a la mujer, no puede olvidar a sus estados más pobres. Tiene que ser, los recursos tienen que asignarse de forma adecuada y tiene que preocuparse por la sostenibilidad. Nos preocupa sobre todo el agua. El agua es un recurso esencial. Hay una mala distribución en India y tiene que producirse un acceso y una asignación y una utilización del recurso del agua adecuado. Nada puede desarrollarse en un país sin unas infraestructuras, en sentido amplio, infraestructuras de transporte, de energía, parte de agua y de residuos urbanos, todo el proceso de desarrollo de la urbanización, del desarrollo de las ciudades, para asumir esas tendencias migratorias que no se ven en ningún sitio, enormes, toda la parte de las telecomunicaciones, logística, puertos. India tiene que invertir en sus infraestructuras,
tiene que permitir la entrada de tecnología, el desarrollo, la cooperación extranjera en toda la parte de desarrollo de las infraestructuras. Tiene que acaecer las reformas en sus mercados, en el mercado de trabajo, mercado tecnológico, de capital, absolutamente en todo, y necesita inversión, tecnología, necesita know-how extranjero. Tiene que seguir llevando a cabo reformas por la parte de política fiscal, de eliminación de barreras, de reducir la corrupción, la gobernanza, hacer que su regulación sea más transparente, agilizar sus procesos judiciales, trabajar por la cohesión en absolutamente todos los ámbitos. Entonces, los grandes retos del país son enormes, pero yo quiero dar una visión también positiva del futuro de la India. Yo creo que esa transformación se está produciendo. A veces es lenta, a veces tiene un componente errático, pero la dirección es clara. A veces no es muy transparente ante nuestros ojos. Es muy difícil conocerla a la India. Como ha dicho Óscar, no importa los años que vivas allí. La India es el gran desconocido porque una cosa es cierta y su contrario también, porque se dan todos los contrastes inimaginables, pero los progresos están allí. Y además la India, precisamente con un sector servicios tecnológico, competitivo, tan desarrollado, se va a poder beneficiar de toda la parte de desarrollos tecnológicos. La tecnología ofrece en India nuevos mercados y oportunidades. El sector TICS, toda la parte de datos, de comercio electrónico, de desarrollo de móviles, de digitalización, de todo se está produciendo no con un crecimiento lineal, sino con un crecimiento exponencial. Y estos desarrollos tecnológicos van a dar oportunidades y van a impregnar en todo el sector productivo, en el acceso a bienes y servicios, en la distribución, en el desarrollo de las ciudades, en toda la parte de cohesión, en toda la sociedad india. Entonces, es un mercado muy complejo, es un mercado donde los grandes números nos deslumbran, pero hay que ver dónde están las oportunidades. Pero es un mercado que mira a futuro. Muchísimas gracias, Verónica. Y en efecto, pues ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la moneda, igual que hemos visto los desafíos de las empresas españolas y los desafíos que el propio país tiene frente a sí, vamos a ver cómo esta dirección que señala Verónica, unívoca, necesidad de infraestructuras, todos estos retos que no voy a repetir que tiene por delante, generan a su vez oportunidades para las empresas españolas. Y voy a comenzar preguntando esta vez a Mariano, porque señala en la entrevista que le hacemos en el boletín cómo se ha producido una década prodigiosa de ingeniería para la mejora de la movilidad en India. ¿Qué crees, Mariano, que ha favorecido esta década prodigiosa y dónde están estas oportunidades en el sector de infraestructuras? A ver, cuando hablas con un español que viene a la India, le preguntas que qué le parece y te dice, está bien, pero, ¿no? Siempre te deja un pero ahí. Cuando preguntas a un indio, le preguntas y él está muy orgulloso de su país, pero te dice, está muy bien, pero. Entonces, te das cuenta de que esta gente estudia en el extranjero, trabaja en el extranjero, viaja porque también ellos son turistas. Y al final ellos quieren la calidad de vida que tenemos nosotros en nuestros países. La demandan y la quieren ya, no la quieren. Tengo clientes que cuando entrego cosas me critican y me dicen que las querían antes. Y le digo yo, pero mi contrato es que te las tengo que entregar en un mes y te las he entregado antes. Y dice, no, es que las quería ayer. Es decir, que el cliente quiere tener la infraestructura, la quería tener hace 20 años. Y entonces ahora, como la está construyendo ahora, pues está enfadado porque es que la quería tener hace 20 años y te pide que hagas todo lo posible para adelantar lo más posible la construcción, ¿no? Entonces, efectivamente, en los anteriores 10 años ha habido un boom de la construcción y del desarrollo de las infraestructuras. Ahora mismo las oportunidades están en todos los sectores, pero estamos desarrollando ahora alta velocidad. Las carreteras necesitan mejoras, es decir, pasan a ser autovías, aeropuertos, nuevos aeropuertos, desaladoras, distribución de agua.
te voy a poner un ejemplo. En España tenemos 47 millones de habitantes y hay 8 ciudades que tienen metro. El metro de Madrid empezó en 1920 y ahora estamos en 2020. O sea que en 100 años en España hemos desarrollado 8 ciudades con metro. En la India, con 1.300 millones de habitantes, tienen 13 ciudades con metro. Te quiero decir que esto, hay aquí, si sabes de matemáticas, las estadísticas, la regla de 3 falla, ¿no? Quiero decir que tiene que haber muchísimas más ciudades que desarrollen metro. El tema del COVID, generó ciertas dudas, ¿no? de si la infraestructura que actualmente se estaba desarrollando iba a acabarse o no. Entonces, tenemos una línea de metro que se paralizó. Se paralizó porque había una situación de pandemia que era una situación desconocida y nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces se dejó en stand-by. Pues se ha vuelto a activar. ¿Por qué razón? Pues porque durante la pandemia la gente ha vuelto a utilizar el coche. Con el coche ha aumentado la contaminación y se han dado cuenta de que no, que efectivamente, no, si es que la vida sigue, hay que invertir y si queremos cambiar la metódica de tener contaminación y de estar sufriendo, que no solamente sufrimos los extranjeros que estamos en la India, también los indios están contra este tipo de situación de contaminación, pues el gobierno tiene que dar un paso para adelante y tiene que tomar medidas que eviten ese tipo de consecuencias. Entonces, como me decías, oportunidades, en todos los sectores hay oportunidades, pero bueno, luego ya creo que comentaremos qué tenemos que hacer para tratar de acceder a esas oportunidades. Muchas gracias, Mariano. Y a Óscar le voy a hacer la misma pregunta. Óscar, en tu artículo lo que nos dices, al igual que Mariano, es que hay oportunidades en prácticamente todos los sectores, pero a la vez en la entrevista señalas que hay mucho desconocimiento por parte de la empresa española sobre India, y al entrar en India hay muchos elementos que desconoce. ¿Cuáles crees, por tanto, que son los elementos que puedes mostrar a las empresas españolas y que todavía pueden ser explotados por las empresas españolas? ¿Qué información puedes dar a las personas que nos están escuchando en estos momentos? Bueno, pues yo, siguiendo con lo que decía Verónica, yo creo, y para empezar, yo creo que India vive de la paradoja y de la contradicción continua, ¿no? Yo creo que son elementos casi vitales en cualquier aspecto. Pero no obstante, es un país de enormes posibilidades y yo creo que hay oportunidades, como hemos remarcado y como se ha dicho, en todos los sectores de actividad. De hecho, en nuestra Cámara de Comercio tenemos representantes, yo diría, de casi todos los sectores de actividad, lo cual viene a reflejar el mosaico de empresas españolas que están trabajando en India en la actualidad. Yo creo que primero hay un factor, si queremos, más nuestro, español. A pesar de la lejanía del país, debo decir que hay una cercanía cultural, social, y por eso remarcaba inicialmente la parte de paradoja entre España e India. Elementos tan básicos como la familia, la importancia de la comida, la importancia de la conversación, son claves en ambos países. Yo creo que es algo no explotado, el embajador lo ha dicho, y algo que parece que es, pues eso, resulta extraño, pero sobre todo para la parte española que ha hecho turismo en India, pero es una realidad. Luego yo creo que hay otro factor también común, que es la adaptabilidad. Si hay dos países que son tremendamente adaptables, es India y España, ¿no? O el comportamiento español y el comportamiento indio, sobre todo llevado a la máxima expresión india, en donde todo es posible. Luego, también creo que favorece la percepción de España como país. España para India es un país, en general, diría neutral, lo cual no es malo en absoluto, pero presenta un atractivo innegable que es el Occidente y la Unión Europea. Y esto es innegable. De hecho, os diría más, en nuestra Cámara de Comercio tenemos como miembro HDFC. HDFC, para muchos de los que nos estén escuchando, que a lo mejor no lo conocen, es el banco número 54 del mundo, que está por encima de bancos como Standard Chartered Bank,
Banco do Brasil, que conoceremos más por otras geografías, ABN AMRO, y es miembro de la Cámara, lo cual quiere decir que hay un interés por parte de las empresas indias en las empresas españolas y en España. Y luego diría un último factor, ¿no? Y a veces yo creo que no lo valoramos ni lo reconocemos, y es la gran fortaleza técnica de nuestros profesionales y de nuestras empresas. Yo creo que no lo valoramos, no lo reconocemos, y es un auténtico tesoro. Y nos damos cuenta cuando salimos. La altura profesional y la altura de nuestras empresas, yo creo que es un activo, es el más valioso, y es lo que nos abre puertas. Aparte de ello está, y no lo voy a decir, la realidad y potencial del país. Yo creo que queda claro a lo largo del informe, se ha remarcado. Yo creo que India es un país en el que y como decía Mariano, para el sector servicios y fabricación hay que pensar mayoritariamente en establecerse. Creo que las políticas indias van en esa línea y va a ser cada vez más complicado. Va a haber un peaje, y el peaje es: si quieres tener éxito, si quieres trabajar con India, tienes que estar en India. Y yo creo que India es un país que es un presente, pero va a ser más a futuro. Y una pregunta en voz alta, ¿no? Si hay países como Francia o Alemania que han tenido éxito y tienen éxito y culturalmente están mucho más alejados de India, en India, ¿por qué no lo vamos a tener las empresas españolas, a pesar de las dificultades manifiestas, ¿no? Creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Hay que indianizarse, hay que pasar a competir y ser indio para trabajar en India. Hay que tener mucha paciencia, hay que mirar a muy largo plazo. Hace falta vivir India. Muchos extranjeros pues vivimos a veces en burbujas. En India hay que vivir India, sobre todo si se trabaja con indios. Hay que entenderles. Y hay fracasos sonados de empresas españolas, pero también hay muchos éxitos. Aparte de Ayesa, presente, y pues Roca, por ejemplo, tiene 7 fábricas en India y es la segunda empresa en sanitarios en fabricación. Yo creo que si hay países que han conseguido ser un referente, por ejemplo, Francia en materia de vino, ¿por qué no podemos serlo nosotros? Cuando se habla de vino en India, se habla de Francia, si se habla de aceite de oliva. ¿Es posible que hayamos perdido a Óscar? Sí, parece que no tenemos ahora buena conexión con Óscar, así que yo creo que ha transmitido los principales mensajes. Si quieres, Regina, podemos continuar. Muchísimas gracias, Juan. No sabía si era yo la que estaba perdiendo también la conexión desde aquí. Entonces, muchísimas gracias, Óscar. Si hay algo que no hemos escuchado, en la siguiente pregunta podrás desarrollar ampliamente lo que quieras. Ahora traslado esta misma pregunta sobre oportunidades, sectores de oportunidad a Verónica. La secretaria de Estado de Comercio ha subrayado cómo India es un país base de actuación sectorial estratégica. ¿Por qué, Verónica, India es considerado dentro de este grupo de países prioritarios o países base, y cuáles son los sectores donde veríais las principales oportunidades? Bueno, yo creo que se ha expuesto ampliamente por parte de la Secretaría de Estado o por parte de Regina o los otros ponentes por qué India tiene que ser un país prioritario, ¿no? Mariano hablaba de un oasis de oportunidades. A mí sí me gustaría decir que también hay que tener cuidado con los oasis, porque muchas veces son espejismos. Es decir, yo sí creo que hay que seleccionar, hay que priorizar, hay que buscar nichos. Los grandes números deslumbran, pero luego, cuando llegas a la India, el negocio se hace en nichos, en tu nicho. Tienes que aportar algo a India, ¿no? Entonces,
este fue un poco el objetivo de la evolución entre lo que era un país prioritario, digo, dentro de los planes que tenemos nosotros en la Secretaría de Estado, a una focalización sectorial, ¿no? Es decir, meter una base estadística diciendo en qué somos competitivos y cuáles son los sectores en los que tenemos mayor potencial. Obviamente esto, y particularmente en un país como India, hay que contrastarlo con la realidad, porque yo puedo tener un enorme potencial en un sector, pero existir unas barreras de entrada enormes. O no tener el producto que el indio quiere. O, te quiero decir, hay múltiples motivos por el que un potencial no tiene por qué traducirse en esa realidad, ¿no? Entonces esa base estadística se contrasta con la oficina y se contrasta con las distintas subdirecciones dentro de la Secretaría de Estado que tienen competencia en algún aspecto en sus relaciones con India, ¿no? Y entonces de una serie de sectores que salen, lo que se hace es establecer una acción bianual, ¿no? Con una serie de actividades a nivel institucional y a nivel de promoción. Entonces, los sectores identificados dentro de este programa pues es fundamentalmente el ferroviario e infraestructuras de transporte, ferroviario un poco en sentido amplio, cercanía, metro, ferrocarriles. Mariano también ha hablado de una posible alta velocidad que está ahí fraguándose. El sector del agua. Hay oportunidades a nivel industrial. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros que la mayor parte de las oportunidades en India requieren una implantación por las propias características del mercado y por las políticas hacia las que va el país. La producción industrial, Óscar lo ha señalado, Roca ha sido un éxito, tenemos sector automoción, hay oportunidades en toda la parte de envase, embalaje, de la industria agroalimentaria, de la máquina herramienta, es decir, la actividad industrial en India ofrece oportunidades. Y luego también hay oportunidades en la parte de bienes de consumo. Yo considero que estas oportunidades son más de nicho, entre otras cosas porque la distribución comercial es terriblemente compleja en India. En la parte agro, salvo frutas y 2 o 3 productos más, tenemos que ir a un canal Horeca porque no hay casi un canal de distribución minorista moderno como lo conocemos, aunque eso está evolucionando. Entonces, en bienes de consumo creo que hay que dirigirse a nichos. Pero es verdad que hay sectores de enorme oportunidad donde nuestras empresas son muy competitivas. Y yo quiero tomar el relevo a Óscar y hacerlo a nivel institucional, la defensa de nuestras empresas. En todos los mercados en general, pero en India en particular. En India tenemos una masa exportadora que ha ido creciendo de 6.500 empresas y sobre todo tenemos 208 empresas aproximadamente instaladas de una forma o de otra. Durante los 5 años que yo estuve viviendo en India he visto las enormes dificultades, problemas, he visto cómo se han adaptado nuestras empresas al terreno, cómo han sabido que viene un programa como el Make in India, nos adaptamos, buscamos un socio local, creamos valor con los indios, creamos valor, creamos empleo, transferimos tecnología, pero hombre, requerimos de un apoyo institucional para que también la India valore lo que estamos haciendo allí y nos ayude. Porque claro, estamos dando mucho a India, esperamos que India también nos ayude a nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que hay casos de éxito, hay muchos casos de éxito. Es un mercado difícil, es un mercado de contrastes donde requiere apoyo institucional y donde desde luego hay que poner en valor a nuestras empresas. Nosotros estamos, y creo que Regina coincide conmigo, orgullosísimos de nuestro sector empresarial, de nuestro sector industrial, del esfuerzo que hace. Nos preocupa mucho en qué situación va a estar en este contexto de COVID, donde España también ha sido uno de los países muy afectados por la pandemia y desde luego queremos apoyar desde aquí a nuestro sector empresarial. Totalmente de acuerdo contigo, Verónica. Entiendo que a los participantes en este seminario les ha ayudado a ver cómo subrayamos o cómo subrayan nuestros panelistas tanto las oportunidades, pero también las dificultades para llegar a estas grandes oportunidades. Lanzo entonces una última pregunta que versaría sobre los consejos o las claves, por tanto, que creéis que
que son las más importantes para abordar este mercado. La primera pregunta es conjunta a Mariano y a Óscar. Para vosotros, como empresarios, ¿cuáles serían las claves que una empresa española debe conocer para abordar el mercado indio? En vuestras entrevistas coincidís al menos en 2 puntos. Uno, esta estrategia a largo plazo, este vivir India desde el interior, y también la necesidad de implantarse, por lo que ha señalado también Verónica, por las políticas que está desarrollando ahora mismo India y la necesidad de atraer inversiones. Prosegur, por ejemplo, entra en India con una joint venture, como ha dicho Óscar, y Ayesa, por el contrario, lo que hace es abrir su primera oficina sin antes haber participado en proyectos en India. Y esto supone una novedad total en su proyecto de internacionalización. Pero también nos cuenta Mariano que esto es precisamente lo que consigue que Ayesa se posicione con esta competitividad frente a sus grandes competidores en el mismo sector. ¿Podéis desarrollar, por favor, estos puntos? Voy a tomar la palabra yo porque si no, Óscar me va a quitar todos los puntos, aunque ya les hemos repetido aquí varias veces. La estrategia, específicamente en nuestra empresa Ayesa, la idea que tuvo estratégica era una consideración a medio-largo plazo. Dado que ya llevamos 11 años en la India, entiendo que ya el largo plazo lo hemos alcanzado y el éxito está ahí, ¿no? Eso quiere decir que, lógicamente, abrimos la empresa y todo eran pérdidas al principio, porque, lógicamente, si te implantas y no tienes un proyecto, pues tienes que empezar a conocer a los clientes. Como ha dicho bien Óscar antes, el país es inmenso. ¿Dónde empiezas, no? O sea, esto requiere un análisis y el análisis es lo que te lleva a tomar luego las decisiones de dónde ofertar, con quién. Y esa es la primera clave de la estrategia de implantación. Luego, hacerse local es básico porque no vamos a ser competitivos si no somos locales. Porque si en España un delineante cobra X, en la India cobra Y, pues lógicamente el indio te dice, pero ¿me va a hacer los planos? Efectivamente, los planos son exactamente iguales. Pues hombre, no, yo quiero ahorrar, ¿no? Entonces, hay que pensar también que aquí los profesionales, hay fantásticos profesionales. Nuestros equipos son impresionantes, ¿okay? O sea, nuestros compañeros, yo entiendo que lo que ha hecho que Óscar y yo estemos tanto tiempo en la India es que a lo mejor estamos con compañeros con los que estamos encantados. Si estuvieses en un sitio en el que no disfrutas, dedicas más tiempo en la oficina que en casa, ¿no? Pues tienes que tener un entorno profesional en el que veas que te aporta algo, ¿no? Entonces, los profesionales en India son tan buenos como los españoles y, como ha dicho Verónica, pues efectivamente desde España tenemos que traer el know-how y qué podemos aportar y buscar qué nichos podemos aportar y luego desarrollarlo de la mano de los compañeros que podamos encontrar aquí. Y también lo siento, Óscar, porque tú ya lo has dicho antes, pero te lo voy a quitar, la paciencia, pero hay que hacer la paciencia, hay que verla en doble sentido. Uno, cuando estás aquí, ¿no? Y luego también transmitírsela a tus compañeros en España, que se ponen nerviosos porque las cosas no ocurren y te comparan que en España un trámite dura 3 días y que esto no es posible. Pues, hombre, tienes que transmitirles que efectivamente en España dura 3 días, sí, ¿qué me quieres contar? Esto no es España, esto es India y aquí durará pues lo que dure. Si consideramos desde la India que los plazos son inviables, pues entonces tendríamos que comunicarlo. Pero aquí las cosas llevan su tiempo y tenemos que adaptarnos a la realidad del país y no frustrarnos porque la India tenga unas velocidades que son distintas a la de España, porque a lo mejor esa realidad no es tan mala. A lo mejor tenemos que transmitir esa realidad a España, ¿no? Y ser más calmados, ¿no? Entonces, bueno, estas son las claves que yo recomendaría para empresas de mi sector. Muchas gracias, Mariano. Óscar, ¿estarías de acuerdo?
Sí, sí, en general, sí, claro. Sí, sí, más o menos estamos comentando los mismos puntos y nos vamos pisando unos a otros, con lo cual, porque al final la realidad es similar, ¿no? En este, si te parece o si os parece, yo aquí hablaría un poco más de mi experiencia como empresa, ¿no? Porque yo creo que es la que da, y yo creo que en ese ámbito va dirigida la pregunta, ¿no? Porque antes hemos hablado de ciertas generalidades y yo creo que hemos dado bastantes pistas basadas en la experiencia personal de lo que hacer y no hacer. Primero nosotros hicimos Prosegur en India. Hoy es una empresa que tiene 10.000 trabajadores. En términos de operaciones, Prosegur trabaja en 25 países y India es el segundo mayor. Solo nos gana Brasil y siempre hay una competencia entre Brasil y India en cuanto a tamaño. Pero claro, la diferencia está en que Brasil, Prosegur, tiene una cuota de mercado de más del 50% y en India tenemos una cuota de mercado del 20%. Y prácticamente tenemos el mismo número de empleados y a nivel de operaciones prácticamente la misma complejidad. Por tanto, se habla, o digamos que el primero sería pues, las posibilidades y el de crecimiento o las posibilidades del país en general. Nosotros hemos crecido en India alrededor de un 30% año contra año CAGR desde el año 2012, lo cual también dice del potencial del país. Nosotros empezamos una joint venture con un socio local. Yo creo que también lo decía antes, no hay estereotipos, no hay forma específica de entrada, no hay una mejor que otra. Creo que se adapta a cada tipo de situación. Yo soy más bien partidario del socio local por una razón, por la lejanía y sobre todo por otro motivo, porque nuestro producto es un servicio y los servicios tienen un componente de personas muy importante que desde nuestra mentalidad es muy difícil de entender y de asumir. Por tanto, yo creo que el socio local aporta mucho valor para, digamos, poner en una balanza o sopesar pues el conocimiento, que en este caso era el de Prosegur respecto a tecnología, técnica, y poderlo acompañar de la realidad local. Aparte de eso, nosotros tomamos una línea conservadora respecto a la regulación y, por tanto, hicimos una joint venture. Diría también algo de lo que ha dicho Mariano, ¿no? Yo creo que hay un componente, no solo la paciencia local, sino el hacer entender India en las corporaciones, en nuestros headquarters. Porque a veces el tema de plazos, como hemos dicho, u otros muchos, realmente son difíciles de entender bajo, digamos, un prisma o viviéndolo desde Madrid o desde Barcelona. Otro factor que nos ha comentado, y yo creo que es importante, es el tema de los recursos humanos. Yo creo que hay alguna pregunta en el chat que me parece haber visto sobre ello, ¿no? En India es un país, y perdonar que lo diga así, de capitanes y no de sargentos. Yo creo que la complejidad de India, la necesidad de interlocución, necesitan un nivel alto de seniority. Y yo creo que muchas veces eso se olvida. En India hay que enviar personal de alto rango, yo creo, desde otros países o desde la central, por su complejidad y por la necesidad de la interlocución que hay a distintos niveles. Y es un aspecto que yo creo que en las empresas que han tenido éxito en India, eso ha pasado. Y algunas de las empresas que no han tenido éxito precisamente ha sido por todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo creo que si hay alguna pregunta más, pues luego lo destacaremos, Regina. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Yo creo que la Secretaría de Estado de Comercio, por esta relación tan fluida que tiene con las empresas, es conocedora de esta problemática y estas claves de entrada, y por eso pone a disposición y hace esfuerzos en apoyar un amplio elenco de herramientas institucionales, precisamente para que las empresas españolas puedan aprovechar estas oportunidades que hemos mencionado. Le pregunto ahora a Verónica sobre estas herramientas que la Secretaría de Estado pone a disposición de las empresas. Sí, bueno, lo primero que quiero señalar es que las relaciones institucionales entre España y India son muy amigables, es decir, son recientes,
o relativamente recientes, no tienen la profundidad que pueden tener con otros países que son, vamos a decir, más naturales nuestros o de cercanía en muchos aspectos, pero son amigables. Somos países donde existe una cierta química y donde la aproximación institucional no es complicada. En ese contexto voy a ir desde, digamos, un poco desde el punto de vista institucional, cómo lo enfocamos a todos los niveles. Es decir, podríamos decir que hay un nivel supranacional donde España participa. Ahí la posición de India es compleja. Tenemos, por ejemplo, el caso de la negociación de la ALC entre la Unión Europea e India, que claro, la aprobación de un acuerdo de libre comercio con un país como la India facilitaría mucho las cosas. De los de nueva generación, donde incluyen servicios, inversiones, etc., nos daría un marco regulatorio estable. Entonces, el papel de India es tremendamente complejo. Nos preocupa, por ejemplo, particularmente la protección de inversiones. Por esto que estamos hablando también de que la implantación es una de las vías muy importantes de entrada en un país como India. India denuncia nuestro acuerdo de protección de inversiones en 2016, como muchos otros acuerdos. Ahora hay que negociarlo en el seno de la Unión Europea y nosotros apoyamos esto. Nos preocupa el marco de protección de inversiones. También hay que recalcar que no lo hemos dicho, que India no ha firmado el acuerdo de compras públicas. Entonces, claro, en contratación pública, en desarrollo de proyectos, que en estos sectores de infraestructuras, etc., es muy importante para nosotros, pues India puede adoptar unas medidas como las que ha adoptado. El embajador ha señalado que si te indianizas, se te considera una empresa india y entonces como tal no tienes esas limitaciones, ¿no? Pero bueno, el marco, digamos, de apoyo institucional, la pelea de España en el marco supranacional, en el caso de un país como la India, la considero muy importante, ¿no? Luego, a nivel, vamos a decir, de Estado español, de España. Entonces, aquí institucionalmente creemos que hay que fomentar nuestras relaciones institucionales. A India hay que ir. O sea, la parte de viajes y visitas de alto nivel la consideramos importantísima. Tenemos pendiente un viaje de presidente de gobierno que esperamos que se pueda hacer cuando todo el entorno mejore. Modi vino a Madrid en el año 2017. Se nos invitó, se han dado una serie de circunstancias, esperamos que esto en un plazo de tiempo razonable se pueda realizar. Estas visitas de alto nivel a un país como India tienen que ir acompañadas de una batería, de un apoyo empresarial y económico fundamental, porque nuestras relaciones con India son fundamentalmente económicas y comerciales. Entonces necesitamos esto, un encuentro empresarial grande en esas visitas. Tenemos un foro de CEOs hispano-indio, donde hay un grupo representativo de empresas por parte de ambos países que están interesadas en las relaciones bilaterales entre ambos países. Es una colaboración, vamos a decir, pública y privada, aunque con un componente enorme empresarial. Es relativamente reciente, se crea en el año 2016, busca esa cooperación y hay que potenciarlo, ¿no? Necesitamos también, pues eso, un entorno institucional para potenciar eso. Internamente, a nivel de la Secretaría de Estado de Comercio, disponemos también de un instrumento, que es una comisión mixta, que es un instrumento que permite mostrar a la parte española y a la parte india los obstáculos, las dificultades, las oportunidades que nos encontramos en el plano, digamos, regulatorio, más institucional, de cuestiones de comercio y de inversión, ¿no? A esto hay que añadir, por supuesto, la labor, y permíteme, Óscar, que lo haga, en cierto sentido institucional, de la Cámara. Enhorabuena por la pelea, por la creación de la Cámara, enhorabuena Regina y enhorabuena a todas las empresas, porque cuando nosotros nos fuimos eso era una semilla, pero no era la Cámara que hay ahora. Entonces, realmente enhorabuena por esto que habéis creado. Quiero hacer una llamada porque es algo que realmente está funcionando. Nosotros no hemos conseguido firmar un programa financiero con India precisamente pues porque en India están todos los financiadores multilaterales, están todos los financiadores bilaterales. India no acepta ayuda ligada, no acepta financiación ligada y entonces no hemos conseguido llegar a un acuerdo con ellos de un programa financiero, pero sin embargo nuestro instrumento FIEM de financiación directa
con sector privado en India sí está empezando a despegar. Tenemos ya 4 operaciones y vemos que hay un interés por parte de los privados indios en el acceso a esta financiación. Entonces, es verdad que es una gota en el océano Indio, pero sí me gustaría decir que es algo que vemos que el sector privado está demostrando cierto interés en este instrumento. Y por último, y sobre todo, quiero destacar el apoyo institucional que se hace desde la oficina de Delhi, desde la oficina de Bombay en India, con esta doble cara que tenemos, esta parte institucional de comercio, economía y la parte de promoción, la parte ICES que tienen las oficinas. Y creo que el apoyo sobre el terreno es realmente lo que las empresas que están allí instaladas valoran de verdad, y entonces quiero realmente poner en valor a las oficinas comerciales. Muchísimas gracias, Verónica. Juan, yo creo que con estas preguntas nuestros panelistas, a los que agradezco muchísimo la participación, no solo han transmitido en primera persona las ideas del boletín económico, sino que incluso han ido más allá. Yo creo que ha sido un privilegio para las personas que nos están escuchando. Entonces yo no tendría más preguntas, Juan. Pues estoy totalmente de acuerdo, nos habéis ofrecido un panorama muy completo. Simplemente resumiros algunos comentarios y preguntas que se han hecho por parte del público, por si queréis añadir algo. Hay comentarios pues, elogiosos en general con vuestras intervenciones, otros de apoyo a algunos de los mensajes que habéis transmitido. Ofrecen también algunos ejemplos de empresas que han tenido éxito en su implantación en India, citan a Yadro, citan también algunas oportunidades como la oportunidad de hacer I+D+I desde India, y bueno, y en general ese tipo de comentarios. Respecto a preguntas, yo creo que algunas de ellas las habéis tratado, pero bueno, por hacerlas de forma más específica, hay una pregunta sobre si el programa Make in India ofrece apoyos sustantivos de verdad o es más bien una operación de marketing para atraer inversiones, pero sin un apoyo importante detrás. Una pregunta muy general que yo creo que es más para la parte institucional, quizá la propia Regina, que es si las empresas españolas conocen bien, saben bien dónde se meten cuando entran en India, si conocen bien el sector, las oportunidades y las dificultades que ofrece o quizá no hay una suficiente información previa. Y una pregunta también que se ha tocado sobre los recursos humanos, pero más específica sobre si el sistema de formación profesional en India es lo suficientemente avanzado, digamos, como para respaldar ese objetivo que parece tener India de convertirse en un centro de producción manufacturera. Y bueno, pues si podéis añadir algo sobre estos temas, pues os lo agradecemos también. Yo dejo a mis panelistas que contesten primero, si quieren. Pues yo simplemente respecto al último punto, Regina, porque creo que los otros dos te corresponden más a ti. Lo decía Mariano, pero yo creo que la capacidad, primero, creo que con honestidad y sin dejarme llevar por el país, ¿no? Pero creo que nuestra capacidad técnica en general es superior. No obstante, en India hay muy buenos profesionales y con una gran capacidad de sacrificio. A veces perdiendo un poco, y lo digo con respeto, pero con la realidad también que impera, de algo de ese estado de bienestar que hemos conseguido en nuestros países de orígenes. Pues en India se miran otras circunstancias, probablemente como mirábamos en España hace 30 o 40 años, según recuerdo yo, de las generaciones anteriores. En India hay muy buenos profesionales. A los indios les encanta la formación, por tanto cualquier tema que tenga que ver con el desarrollo profesional dentro de la empresa y con el on-job training es un elemento que es de gran valor y de gran motivación para la persona. Y por tanto diría, no sé si están preparados para ser India esa gran potencia, creo que todos lo vemos ahí, pero desde el punto de vista de formación y recursos yo creo que sí. En mi caso, esta pregunta a lo mejor es un poco más encaminada a la producción de en factorías. En nuestro caso, nosotros tenemos personal que es universitario
ingenieros, arquitectos, y la calidad de la formación es buena, vamos. Lógicamente todo el mundo en todos los países sale de la universidad y necesita formación, y las empresas son las que desarrollan las habilidades de la gente los primeros años y desarrollan el personal. Lo que sí que es cierto es que en la India hay mucha iteración, la gente cambia de trabajo frecuentemente, entonces hay que ser capaz de retener a la gente que realmente es buena. Tienes que tener políticas para retenerlas contigo y que no se marchen. Regina, no sé si quieres contestar tú un poco al tema del Make in India. Vale, perfecto. ¿No? Yo solo añadiría del mercado de trabajo, pues que es dual, ¿no? Como todo lo que hemos hablado, es decir, hay una élite perfectamente formada, hay sectores como puede ser toda la parte de TICS donde la formación está reconocida a nivel mundial, lo mismo médicos, enfermeras, incluso profesorado, ingenieros. Y luego hay una masa de la población, lo que hemos hablado, totalmente descapitalizada, ¿no? Hemos estado hablando de toda la necesidad de capital humano. Sí, pues yo, combinando un poco las dos preguntas sobre Make in India, pero también la dificultad de las empresas españolas cuando están en el país, pues esta iniciativa la lanza Modi en su primera legislatura, nada más comenzar a gobernar el día de la independencia, como la gran iniciativa. Ya hemos dicho que el objetivo de India, uno de los objetivos prioritarios y por el que está luchando año tras año, es esta atracción de inversión extranjera directa. Necesita la transferencia de tecnología y necesita el capital internacional para para seguir invirtiendo en estas infraestructuras, por ejemplo, tan necesarias para el país. Entonces, sí, es una iniciativa seria y es una iniciativa que ayuda a las empresas que se implantan en el país. India, por ejemplo, tiene una institución de atracción de inversiones muy potente, Invest in India, con la que estamos en un contacto prácticamente diario. Y luego, además, cada uno de los 28 estados tiene también, pues, por ejemplo, un Invest in Punjab, Invest in Gujarat, que ayudan a la empresa española. Pero esto no quiere decir que no esté exento de dificultades y que no siga habiendo importancia, por ejemplo, en el cumplimiento de contratos, en los plazos. Para ello, ¿qué recomendamos? Pues lo que han dicho nuestros panelistas a día de hoy, empezando porque pueden acudir a la Cámara Indo-Española, que está haciendo una labor formidable de networking, de darse a conocer. También creo, Óscar, que nuestra relación es excelente y también con somos parte de la Secretaría de Estado, y esta misma ponencia en la que hay empresas, cámaras, Secretaría de Estado, oficinas, es una muestra de lo mismo. Y no olvidemos al embajador indio. Entonces, recomendación a las empresas que se acerquen a la Cámara de Comercio Indo-Española, que se acerquen a las oficinas. Tenemos una producción de estudios de mercado, de fichas de sector, que es ingente. O sea, hacemos una actualización de análisis de mercado todos los años y tenemos a mucha gente trabajando, resolviendo las oficinas económicas en India, más de 1000 consultas al año y servicios personalizados. Y luego, por supuesto, todos los elementos que ha comentado Verónica y que la Secretaría de Estado de Comercio lucha a diario por poner a disposición de las empresas españolas. Por favor, tenemos que hacer uso del foro de CEOs, tenemos que hacer uso de las plataformas que Verónica ha mencionado para todos juntos aprovechar, si podemos, todo lo que podamos, las oportunidades que este país, que está llamado a ser una de las principales economías del mundo y un actor destacado, ofrece. Y por tanto, creo que para la Secretaría de Estado de Comercio, para cualquier estrategia de internacionalización, India va a ocupar en los próximos años un papel destacado. Pues muchas gracias, Regina. Muchas gracias también, Verónica, Mariano y Óscar. Creo que con esto podemos dar por concluida la mesa redonda y el debate, que ha tenido un alto nivel de seguimiento, y simplemente recordar al público que quien quiera profundizar en el conocimiento de la India, de las oportunidades que ofrecen las empresas españolas, pues lo puede hacer. Tiene acceso al monográfico completo en la página web de Revista SICE, que es revistasice.com.
Y también comentar que quien quiera mantenerse al día sobre el contenido, sobre las novedades editoriales de Revistas ICE, lo puede hacer inscribiéndose en esa página web o bien siguiéndonos a través de nuestra cuenta en LinkedIn. Pues muchas gracias a todos y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.